colorín colorado, digamos, y los santiaguinos nos recuerdan este espacio por eso, y lo asocian con este puente curvo, el famoso puente Racamalac, famoso también, tal vez su fama sea un mito urbano, porque en rigor encontrar información o que alguien hable cosas exactas respecto de este puente es un puzzle verdaderamente complicado. Lo cierto es que aquí estaba, decíamos nosotros, el café literario y teníamos una... no lo vamos a leer en realidad para avanzar en lo otro. Teníamos un texto de Enrique Lafourcade. Él escribió un libro a fines de la década del 60 que se llama, una novela que se llama Frecuencia Modulada, y que transcurre una parte de ella en este espacio, ¿no? Y los protagonistas hablan precisamente del puente y hablan del colorín colorado, que era el famoso café y espacio de juegos infantiles que existía en esta zona, con caballitos, incluso para que la gente anduviera en ellos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hablar del puente y del río, básicamente del río, que es el hito central en este caso, que tiene muchas particularidades. Pero en esta ocasión, quien nos va a hablar de ello es José Órdenes, uno de nuestros socios. Que no lo nota. Él nos va a contar un poco de la historia del río. Lo vamos a hacer así. Como somos muchos, es decir, somos muchos para estar allá arriba y en fin, y los niños, entonces vamos a contar la historia acá, después vamos a subir, entonces allá en el medio reforzamos algunas ideas, los que quieran sacar fotos, sacan imágenes en ese momento, miran el río y van a tratar de corroborar si lo que dice José es verdadero o no. Es un desafío. Así que invitamos entonces a José, quien nos acompaña en esta ocasión. Aló. Bien, como mencionó Volker hace un momento atrás, este puente recibe el nombre de puente Racamalac, también llamado Tracamalac o simplemente Puente Conde, ¿ya? Este puente se caracteriza principalmente porque ha sido utilizado para algunas locaciones publicitarias. Es muy famosa la franja política del No, donde aparece un bailarín bajando desde el puente, ¿no es cierto?, y identificó de cierta manera a esta franja política. Este puente le cumple una función pública en ese sentido porque permitió que las personas que vivían, ¿no es cierto?, que viven actualmente tanto en la calle Santa María, ¿no es cierto?, como en este sector, pudieran traspasar el río sin tener que darse la vuelta por el puente Río Noro. Como decía Volker hace un momento atrás, este puente no tiene mucha historia que contar, no hay mucho escrito sobre él, pero es una postal característica de la ciudad de Santiago. Hace muy poco tiempo atrás, este puente fue iluminado por medio de la empresa privada, Philips particularmente. ¿Qué otras cosas contar sobre este sector? Bueno, el río Mapocho, que es un río, como mencionó Luciano hace un momento atrás, que se caracteriza geográficamente por ser un río de características torrentosas, mide aproximadamente 110 kilómetros y es tributario de otro río de la región metropolitana, que es el río Maipo, ¿ya? Este río, su color característico, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, es de color café, que no necesariamente es producto de las descargas de aguas servidas que se vacían, ¿no es cierto?, hasta este río, sino que es producto del arrastre y la velocidad con que baja el río desde la alta cordillera. Mencionar también que este río se caracteriza por ser un río mixto. Esto quiere decir que tiene dos fuentes de alimentación. Ellas son la lluvia de los meses de invierno y también, ¿no es cierto?, el derretimiento de la nieve durante los meses de mayor temperatura, como son primavera y verano. Por lo tanto, a partir de eso, este río va a tener dos crecidas anuales, que coinciden, ¿no es cierto?, con las lluvias y coinciden también con el derretimiento de las nieves. Hace un momento atrás también Luciano y Volker mencionaron que este lugar de los tajamares, ¿no es cierto?, que se construyen en definitiva para frenar las inundaciones de la ciudad de Santiago, y que este río penetraba, ¿no es cierto?, por la Alameda, causando gran devastación sobre la ciudad. Este río, los tajamares, cuando se construyen, se van a convertir en un importante paseo público de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX.
Y en este paseo era posible apreciar las características de cierto sector de la sociedad, por cuanto aquí se daban cita los sectores más altos de la sociedad colonial. Yo les voy a proceder a leer una cita de un extranjero que visitó Santiago en esa época. Y él nos dice lo siguiente: según los viajeros que conocieron Santiago en los principios del siglo XIX, el paseo más concurrido era este del Tajamar, a donde, en días de fiesta, las niñas iban muy elegantes en sus calesas arrastradas por una mula. Las niñas iban muy elegantes, con un negro o mulato como postillón, las cuales al bajar, sus amos se ordenaban todos en filas a un lado. Por su parte, además concurrían muchos hombres a caballo, luciendo tanto sus cabalgaduras como su destreza y maestría en el manejo de ellas. No solamente este sector del paseo de los Tajamares, o mejor dicho, este sector de los paseos Tajamares se constituyó como un paseo público ocupado, como les mencioné, por los sectores más acomodados de la sociedad santiaguina. Pero también existía el otro paseo, el que quedaba ubicado en la parte norte del río. Ese era el otro mundo, era en definitiva, ahí se ubicaba el bajo pueblo, eran las personas en definitiva que tenían otro vivir, otra forma de sentir y otra forma de ver y apreciar la ciudad. Les voy a leer una cita nuevamente en donde queda claramente expresado cuál era el mundo que se vivía al otro lado del río. Nuevamente los viajeros nos dicen: al lado opuesto del río se veían algunas tiendas de confiteros y chinganas, donde se reunía el pueblo a oír a los cantantes, que acompañan sus acentos con el arpa o algún otro instrumento, mientras que los danzarines bailaban incansablemente un zapateado, sin que jamás ocurra nada reprensible entre las actrices y los espectadores. Testigos de esa época recuerdan que las señoras que asistían por las tardes al paseo del Tajamar solían ir a mirar estas escenas por un momento y parecen gustar de ellas, aunque no tardaban en estar de regreso al paseo donde los aguardaban sus conocidos. ¿Qué nos dice la cita? Que las personas, ¿no es cierto?, de las clases sociales más acomodadas también les gustaba en definitiva el chuchoqueo. Pasaban, ¿no es cierto?, al otro lado del río a disfrutar de las chinganas, claro, de las personas, ¿no es cierto?, pertenecientes al bajo pueblo. ¿Qué mencionar? Decir también quiénes construyeron estos tajamares. No necesariamente vamos a hablar de Toesca, ¿no es cierto?, de Salas. En la construcción de estos tajamares, y al igual como sucedió con el puente de Calicanto, se ocuparon principalmente presos de la cárcel pública de Santiago. Muchos de ellos, ¿no es cierto?, fueron tomados desde las cárceles, traídos a esta obra pública, pero otros también que eran sorprendidos en vida libidilosa, eran traídos, ¿no es cierto?, desde las chinganas mismas a trabajar a estos tajamares. En ese sentido, la construcción de los tajamares, ¿no es cierto?, involucra al bajo pueblo de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Para terminar, agregar algo más y decir que, como mencionó Volker hace un rato atrás, este paseo, estos tajamares, se constituyen en una de las obras de ingeniería más importantes de la América Latina colonial, junto con el desagüe del lago de Ciudad de México y también con la construcción del Canal San Carlos, que es desde donde el Canal San Carlos que se obtiene, ¿no es cierto?, de esa agua se obtiene desde el río Maipo y servía para regar también, ¿no es cierto?, las tierras agrícolas de Santiago. Por lo tanto, esta es una obra monumental y, vuelvo a repetir, considerada entre las obras más importantes de ingeniería de América Latina colonial.